Ok, vamos a tomar asiento porque teníamos, bueno, íbamos a hablar del tema de la pinacoteca, pero antes quiero hacer una nueva entrevista en relación a los testamentos y sobre todo el tema de la desigualdad hoy día en nuestro país. Es por eso que nos acompaña Pamela Bacari, quien es doctora en Psicología Social y Académica de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Pamela, te doy la absoluta bienvenida a este espacio y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Siempre Juntos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Mira, nosotros hoy día estamos hablando en general de cuando la gente tiene algunas herencias y todo esto que les va llegando cuando algún familiar muere. Pero también queríamos analizar el tema en profundidad acerca de cuando probablemente no llega herencia, sino más bien deudas. La desigualdad que quizás hoy día enfrenta nuestro país en relación a el que tiene mucho y el que realmente no tiene nada, sino más bien deudas. Bueno, este es un problema histórico en Chile. Desde que nosotros nos hemos constituido como república, lo dicen muchos historiadores y historiadoras de Chile, se formó esta matriz desigual. Es decir, fue la élite en Chile desde un comienzo la que creó la República de Chile. Y eso, a partir de ese entonces, por lo tanto, se van repitiendo ciertas familias que van teniendo el poder económico en Chile. No solo el poder económico, sino que también muchos poderes simbólicos asociados a el tipo de educación. También la educación, la salud, en realidad todo a favor, digamos, ¿no? Sí. Ok. Así que eso es como lo que tenemos. Por lo tanto, obviamente, cuando tú no tienes el control sobre ese tipo de símbolos, que es la gran mayoría del país, ya esto está documentado en diversos informes internacionales, nacionales, donde solamente el poder económico en Chile, el poder de los medios, también descansa en unas pocas familias o en un grupo de personas que históricamente han ido heredando, como bien dicen ustedes. Es muy difícil hacer frente a esto. Se siente una constante pérdida de control que puede traer incluso consecuencias a nivel individual, pero también a nivel social. Y claramente lo hemos visto en Chile, ¿no? Hemos tenido un estallido, una revuelta social, no de casualidad, sino porque se han acumulado una serie de situaciones que provocan en las personas un desaliento, una derrota social, dicen algunos teóricos, ¿cierto? O también a nivel individual, como te decía, depresión, que también conlleva otro tipo de consecuencias individuales a nivel personal, a nivel familiar, que son muy nefastas. Claro, vivimos un estallido social importantísimo, que va a quedar sin duda dentro de los hechos más importantes de nuestro país. ¿Cómo es que logra esta explosión? ¿Cómo es que se logra abrir este descontento social y llegar, digamos, a este extremo de dolor, de violencia, claro, a todo lo que conllevó ese momento tan importante para nuestro país? Bueno, como te decía, no es nada de extrañar. La OMS señala que los fundamentos de la violencia en las sociedades están basadas en la desigualdad y en la corrupción. Por lo tanto, la ONU desde hace muchos años también está recompilando este tipo de antecedentes. En los países donde hay una brecha de desigualdad muy grande, ellos tienen el índice Gini, por ejemplo, donde los países que se aproximan a cero, por ejemplo, son los que tienen menos desigualdad. Chile siempre ha estado por sobre el 50% en ese sentido, índice sobre 0,5. Por lo tanto, sí, continuamente estamos evidenciando esa brecha de desigualdad, pero también tenemos desigualdad de poder, desigualdad en la política, digamos. ¿Quiénes son las personas que toman las decisiones? Las personas comunes y corrientes no tenemos el control de muchas cosas. Recién ahora, después de todo lo que sucedió con el estallido social, la revuelta social, se está haciendo una asamblea constituyente, una convención constitucional donde por primera vez en la historia de Chile, personas comunes y corrientes están reescribiendo lo que van a ser las reglas de nuestro país por los próximos años. Entonces es un acontecimiento muy positivo y eso también aparece teóricamente. Cuando se reúnen todas estas características, como te decía, Chile venía acumulando una serie de situaciones de corrupción, por ejemplo, desde las instituciones públicas y privadas. Entonces las personas se daban cuenta de que las personas que tienen que
y llevar el país o liderarlo, ¿cierto? Finalmente incurren en este tipo de actos, por lo tanto se genera una desazón muy grande, se genera un desaliento, se genera una rabia, por supuesto. Un descontento, un descontento generalizado, ¿no? Un descontento generalizado, una desconformidad. Esto te puede llevar a dos caminos. Por una parte está el fatalismo, como decía Ignacio Martín Baró, ¿cierto? Una sensación de que no puedes hacer nada, claro. Pero por otra parte también puede activarse la movilización social. ¿Ya? Entonces, en este caso, Chile llevaba bastantes años, de hecho la consigna, no sé si lo recuerdas, decía, no son 30 pesos, sino 30 años, en claro. el fondo. Era un reclamo a la democracia. Se suponía que estábamos en democracia y que la democracia iba a permitir que las instituciones funcionaran bien, que las personas que estaban en condiciones de desigualdad, de pobreza extrema, iban a estar en mejores condiciones, y esto no fue así. Se constató finalmente que lo que ocurrió fue que las personas teníamos una gran capacidad de endeudamiento a través de créditos, pero si tú ves los índices de la medición de la pobreza multidimensional, finalmente ahí estamos pésimos. O sea, la pobreza antes de la revuelta social, la pobreza multidimensional alcanzaba el 20% de nuestra población. La pobreza por ingresos era menor a 10%, pero ayer nos enteramos, ¿cierto?, que esta pobreza por ingresos volvió a subir por las consecuencias, obviamente, de la pandemia, donde el empleo ha descendido a niveles antes no conocidos por Chile. Hace muchos años que no teníamos niveles de desempleo como los que se produjo, bueno, esto a nivel global, ¿cierto? No obstante, esto también recae fuertemente en el empleo informal, donde Chile además también generalmente tenía altas cifras de empleo informal, y esto por supuesto trae todas estas consecuencias. ¿Ya? Sí. Entonces, la teoría dice que nos deprimíamos o luchábamos. Nos activábamos socialmente, claro. Finalmente ahora, fue lo que ocurrió. Me imagino yo que el tejer esta nueva constitución con la gente, con como dices tú, los convencionales constituyentes que somos nosotros, que son las personas. Exacto. En el fondo, que deben describir lo que se necesita. Esto va a acarrear sin duda probablemente una menor desigualdad a la hora de tener, ¿cierto?, esta nueva Carta Magna. Bueno, es de esperar. En este momento estamos en una situación, como te decía, que es inédita en la historia de Chile. Por lo tanto, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Uno puede predecir. Claro. Lo ideal, ¿cierto?, es que efectivamente se escriba una nueva constitución que represente mucho más a ciudadanas y ciudadanos, claro, o a la figura, ¿cierto? Recuerda que apareció también, después de muchos años, la identidad pueblo, de personas que se sentían como parte de un mismo estatus social, claro, que eran las personas que no tenían acceso ni poder a la información, a los medios, a la economía, ni siquiera acceso geográfico. Muchas veces hay personas que están aisladas. Si esto llega realmente a concretarse y a escribirse en los términos que la gente demandaba, ¿cierto?, mayor igualdad para obtener, ¿cierto?, una buena calidad de atención de salud, acceso a la educación, acceso al bienestar, al ocio, al tiempo libre. Recuerden que las personas más empobrecidas en Chile ni siquiera tienen posibilidad ni derecho al descanso, ni siquiera tienen posibilidad de vacaciones. Por lo tanto, todo eso repercute en la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas. Es importante, si la Constitución lo logra, obviamente yo me imagino, todas las proyecciones indican, es que vamos a estar mejor. Ahora, obviamente hay tensiones ahora, siempre hay un grupo, la élite, ¿cierto?, de Chile, que no es mucho porcentaje, ¿cierto?, es un grupo mínimo, pero que tiene mucho poder. Obviamente no está contenta con esta situación, y por supuesto vamos a ver distintas formas de bloquear, torpedear, podríamos decir, de una manera explícita o implícita el proceso. Ya, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en este momento, cuidar, ¿cierto?, nuestro proceso constituyente. De hecho, ayer también oíamos declaraciones muy en la línea de eso, ¿cierto? Las universidades en Chile, sí, muchas entidades, sociedades científicas ofreciendo apoyo. Uniéndose a este proceso. Exacto. Abriendo las puertas de sus campos, etcétera. Yo creo que sí, yo creo que las personas que no están conformes con este proceso son muy minoritarias, pero ojo, que tienen mucho poder todavía. Por lo tanto, por eso que debemos cuidar entre todas y todos
el proceso constituyente y fomentar, por supuesto, el diálogo siempre. Eso es lo que tiene que primar. Nadie quiere de nuevo un estallido social ni una revuelta social. Eso tiene un costo muy alto para todas las personas. Tiene costos de vida, costos en salud. Tenemos personas mutiladas de por vida en Chile, producto de esta situación. Por lo tanto, yo creo que no es un juego esto. Por lo tanto, ahora sí que tenemos que dedicarnos a la tarea y nosotras todas como ciudadanas, ciudadanos, apoyar el proceso constituyente, que salga y que resulte lo mejor posible. Sí, con respecto a la pandemia y de lo que estamos conversando, en América Latina, voy a leer un pequeño texto que me parece que también me hace sentido. En América Latina, la desigualdad social, la pobreza y la precariedad de las condiciones de vida constituyen marcos de vulnerabilidad social y demográfica que potencian el impacto de la propia enfermedad del coronavirus. Por supuesto, lamentablemente, debido a las dificultades que tienen las personas que están bajo la línea de la pobreza de acceder a centros de salud de calidad o a recibir una atención oportuna de salud. Imagínate una persona que está aislada geográficamente y que le cuesta horas en llegar a un centro de salud. Obviamente que eso va a repercutir en que esa enfermedad avance con más velocidad o menos velocidad, por ejemplo, o que su nutrición, su condición biológica, nutricional, podríamos decir, esté en peores condiciones que una persona que sí ha recibido todo este background, podríamos decir, de alimentación y de buenos cuidados desde la primera infancia. Desde allí parte la desigualdad. Imagínate que también ahora, después, en medio de toda la pandemia, apareció otra vez un indicador de desnutrición infantil en Chile, algo que estaba absolutamente erradicado hace muchísimos años. Entonces, sin duda, en toda Latinoamérica, este es un fenómeno que se repite, porque lamentablemente tenemos condiciones en todos los países de Latinoamérica donde los índices de pobreza por ingreso y multidimensional son muy altos. Y esto obviamente deja en peores condiciones para enfrentar crisis y emergencias. No solo una pandemia, también cuando tenemos un terremoto, cuando tenemos huracanes, cuando tenemos distintos tipos de situaciones que nos tienen que hacer prepararnos para enfrentar. No obstante, obviamente hay grupos sociales que están lamentablemente en peores condiciones para enfrentar estas emergencias. A mí me causa mucha pena y angustia el ver grupos que realmente no vislumbran y no visualizan esta desigualdad. Mucha gente dice, no, pero ¿qué desigualdad? Si en Chile no hay desigualdad. En Chile el que trabaja es el que tiene. Entonces, de verdad, me causa de verdad mucha angustia el ver sectores de nuestra sociedad que simplemente cierran los ojos y viven a través solamente de ese concepto de que la desigualdad no existe, de que el flojo es el que no vive bien. Entonces, ¿cómo poder de una vez por todas lograr esta cohesión y esta unidad a nivel país? Claro, esa desigualdad social, podríamos decir, repercute en todo, incluso en el control de la información que hay. Por supuesto. Esta información que tú repites, obviamente, es una información que durante muchos años fue una información dominante. Por lo tanto, quienes controlan de alguna manera, ¿cierto?, la educación, en este caso, van reproduciendo este tipo de discursos y la gente también los va adquiriendo. Nosotras mismas vamos reproduciendo este tipo de discursos en muchas ocasiones de manera explícita o implícita, ¿cierto? Además, el modelo que existe en Chile es un modelo que orienta hacia la competencia individual. Obviamente, el modelo económico, el modelo ideológico, todo lo que hacemos en el fondo tiene que ver con destacar a las personas como individualidades. Recién ahora se está criticando esa forma, esa cosmovisión. Por eso te digo que la Convención Constituyente es un hecho inédito. Imagínate que la mujer que lo preside, Elisa Loncón, ¿cierto?, es una mujer de los pueblos originarios que tienen otro tipo de cosmovisión. No es una cosmovisión individualista como la nuestra, sino que es una cosmovisión que va en el compartir, en el ponerse de acuerdo, liderazgos rotativos. Es otra mirada, ¿ya? Yo me alegro muchísimo de que eso ahora empiece a penetrar, pero obviamente hay mucha resistencia porque durante muchos años se nos ha formado de esta otra manera para no mirar. Y por supuesto la desigualdad impide que las personas compartan.
una persona que tenga un ingreso económico muy alto, ¿cierto?, en Chile, o de este grupo que tiene mucho poder, jamás en la vida tiene la oportunidad de compartir con alguien que sea de otro sector. Por lo tanto, eso hace más difícil todavía el encuentro. Y se desarrollan entonces estereotipos y prejuicios por ambas partes. Y mucho más que eso, se polariza, incluso puede llegar al odio. Por eso que tú tienes situaciones de violencia muchas veces. Pero obviamente, de acuerdo a lo que dice la psicología, ¿cierto? La psicología social, esto tiene que ver también mucho con la imposibilidad de contacto que hay entre estos distintos sectores. Pero como tenemos una sociedad tan, podríamos decir, segmentada, existe realmente imposibilidad de encontrarse en estos espacios comunes. Claro. No tenemos espacios comunes para encontrarnos. En la escuela, el colegio sería el momento ideal para que fuera un espacio común, como era antiguamente en Chile. Antes, en los años 70, 60, todas las personas de distintas clases sociales convergían en la escuela. Y allí entonces había una sociedad un poco más igualitaria. La gran mayoría de los países desarrollados no tiene la educación privada como la mayoritaria, es la educación pública, por ejemplo, y allí convergen todas las personas de distintos lugares, de distintas zonas geográficas, de distintas clases sociales. Entonces eso hace una mejor sociedad, porque nos aprendemos a conocer, aprendemos a compartir, podemos conocer la realidad del otro, se desarrollan mayores niveles de empatía, ¿ya? Esto todo tiene que ver con una mirada psicosocial, ¿te fijas? Yo estoy hablando al mismo tiempo de elementos psicológicos que tú puedes desarrollar en el compartir con otro, pero también finalmente se genera un efecto en todo el grupo. Ya tenemos ahí un fenómeno de proceso grupal. Claro. Y eso es lo que tenemos que... yo creo que estamos en un momento muy importante en Chile, único, histórico. De todas maneras. Yo espero que se produzca entonces. Y el que no se suma pierde como en la guerra. Así que de verdad que me parece absolutamente trascendental. Tienes toda la razón. ¿Cierto? Sí. Me parece súper bonita y trascendental la conversación que acabamos de tener, Pame. Te agradecemos enormemente el que hayas podido hablar con nosotros hoy día y vamos a dejarte la invitación sin duda extendida para que puedas estar nuevamente hablando con nosotros sobre este tema de la desigualdad, ¿cierto? Y la importancia de sumarnos y de ojalá seguir compartiendo todos juntos este mismo Chile. Gracias a ti, porque siempre eres una profesional de lujo, con una excelente conversación también, muy comprensiva de distintas temáticas. Realmente mi admiración para ti y muy agradecida de también conversar contigo. Me dejas el corazón llenito. Te mando un beso grande y un abrazo virtual también. Muchos saludos. Igualmente, igualmente. Que tengas un hermoso día. Y nosotros cambiamos radicalmente